Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República publicaron el dictamen que deberán votar sobre la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué elegantes los títulos que se usan, ¿no? A ver, mi querido Luis, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Y cómo nos afecta todo esto a todos? Hubo cambios que creo que son positivos. Las cosas que más preocupaban permanecieron prácticamente igual, pero vamos a empezar por lo positivo. La vez pasada empecé por lo negativo, vamos a empezar por lo positivo. Se elimina en este dictamen de las Comisiones Unidas un párrafo que se estaba adicionando en la iniciativa original que establecía que en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, las multas que se imponen a las autoridades por el incumplimiento ya no se les impusieran a título personal, o sea, a la persona física que detenta ese cargo, sino que tenían que pagarse por conducto de la dependencia. O sea, oye, pero ¿quién hace el error? Una persona, ¿no? Claro, una persona, exactamente. ¿Y por qué yo de mis impuestos tengo que pagar sus multas? Exactamente, por eso ese fue uno de los aspectos más criticados que introducía esta iniciativa, que bueno, ¿y por qué se tendría que pagar con recursos públicos el incumplimiento que provocó una persona en específico? O sea, que los va a tener que pagar el funcionario. Ya no, se elimina este párrafo en este dictamen. Es que estaba haciendo la comparación entre la iniciativa y lo que se eliminó en el dictamen. Pero o sea, entonces no hay penalización para el que la riega. Sí, queda como estaba, la va a tener que pagar el funcionario. Ah, bueno. La va a tener que pagar el funcionario directamente, exactamente. Ya no la tiene que pagar la dependencia, sino el funcionario. Perfecto. Otro aspecto que platicamos el programa pasado, que era una adición al artículo 5 de la Ley de Amparo, que introducía un párrafo que definía qué debía entenderse por interés legítimo. Explicábamos en el programa pasado, el interés legítimo es cuando yo voy al amparo, pero no por una afectación individual, sino por una afectación colectiva. Y ponía yo el ejemplo de los amparos que se promueven por afectaciones al medio ambiente. Pues yo soy titular del derecho al medio ambiente, pero también tú y Juan y todos los que estamos aquí. Entonces, como es un derecho colectivo, es un derecho difuso, a ese tipo de amparos se les denominaba que eran amparos por interés legítimo. Bueno, la iniciativa original definía qué es el interés legítimo y se criticó mucho que con esa definición parecía excluir la posibilidad de que se ampararan por lesiones a derechos colectivos. Se introduce la expresión que la lesión puede ser individual o colectiva. Entonces se matiza un poco este riesgo de que se excluyera a las personas que pues, menos tienen y que se benefician de estos amparos colectivos con esta inclusión. Luego, por otro lado, se amplía el plazo para emitir sentencias. La iniciativa original decía que tenían 60 días los jueces para emitir sentencia una vez que concluyera el plazo, y ahora dice que van a ser 90 días. Oye, ¿no se abusa a veces mucho de estos plazos? En la práctica, a veces. En la práctica, a veces. No siempre, porque es un plazo máximo. Ya. Yo no veía tan positivo que establecieran 60 días naturales, porque, yo que litigo sé que ponerles un plazo perentorio así de fijo a los jueces iba a provocar que la calidad de las sentencias bajara. Muy bien. Al ampliar los 90 días, creo que es un plazo un poco más razonable. No quiere decir que vayan a ocupar los 90 días, pero ese plazo máximo me parece razonable. Y finalmente se eliminan, la Ley de Amparo también consagra delitos, y la iniciativa contemplaba introducir un párrafo que decía que no iba a haber responsabilidad penal por incumplimiento de sentencias de amparo o de suspensiones si los funcionarios acreditaban que había una imposibilidad de cumplir con el amparo. Se criticó que estuviera en la Ley de Amparo porque decían, bueno, al ponerlo en los delitos de la Ley de Amparo, lo que estás haciendo es que ya esa imposibilidad no la tengan que demostrar en el juicio de amparo, sino que la tendrán que demostrar en la vía penal, y eso de alguna otra manera quitaba eficacia al amparo. Se elimina también eso. Bien. Entonces, esos son los cambios que tiene este dictamen respecto a la iniciativa original. Los positivos. Yo creo que son positivos, pero permanece la definición del interés legítimo que ha sido criticada con este matiz que ya comentaba, y lo más preocupante para mí es permanece la redacción de los nuevos requisitos para acceder a la suspensión en el juicio de amparo. Eso no se modificó. Me estás hablando como abogado y ya no te estoy entendiendo nada. Gracias. Que en el programa pasado comentábamos... Sí, pero ya no me acuerdo ni del programa de ayer. Que se establecieron requisitos adicionales para que yo pudiera, cuando me voy a un juicio de amparo, yo le puedo pedir al juez de amparo, oye juez, suspende ese acto que me está causando una afectación. Bien. Eso se le llama suspensión en el juicio de amparo.
Ahorita la suspensión, pues bueno, tiene unos requisitos, digamos que muy sencillos, que permiten acceder al juicio de amparo a la suspensión de manera fácil, ¿no? La iniciativa que se mandó establece nuevos requisitos que complican que se otorgue esa suspensión, y esos requisitos no se modificaron, permanecen. O sea, ¿no? va a seguir va a ser más complicado obtener la suspensión. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Sí. Y bueno, antes de entrar al aire y veía que ya la comisión, las Comisiones Unidas que tú mencionabas, ya votaron el dictamen y al parecer hoy mismo se suba al Pleno para que hoy mismo se vote en el Pleno del Oye, Senado. ¿a qué horas lo van a leer todos los 128 senadores? Ya sé que todos brillan por su inteligencia, pero bueno, unos sí rebuznan, bueno, unos no rebuznan porque no dan el tono, pero no lo han leído, ya van nomás levantar la manita. Y así lo van a votar, ¿no? Hijo, qué irresponsable. Así es. Qué irresponsables. Pero son diferentes a los que se fueron. ¿Te acuerdas que nos lo dice? Sí, dice claro, Juan? claro. No somos iguales. No. No son igualitos porque gran parte de ellos son expriistas. Sí, claro. Están entrenados. Les levanta la mano, hacen así, como títeres. Exacto. Sí. Como marionetas. Bueno, a ver, la mayoría de los humanos que vivimos en este país nunca vamos a tener que enfrentar la necesidad de solicitar un amparo. Pero, ¿por qué nos conviene conocer esto y cómo nos afecta a la larga? Nos queda un minutito. Mira, ponían el ejemplo del sector salud. Yo he promovido muchos juicios de amparo cuando alguna institución de seguridad social omite dar un medicamento. Entonces tú vas al juicio de amparo y le dices al juez, me vengo a amparar contra esa omisión y te pido una suspensión positiva para que me den el medicamento. Ahorita va a ser más difícil obtener esa suspensión. Y entonces, en este ejemplo concreto, el derecho a la salud, se va a hacer más difícil remediar esa omisión vía juicio de amparo. A ver, en ¿Por qué? Porque concreto, se está subiendo las reformas benefician a las instituciones públicas más que al particular. Así es. Ya me Ese es queda el claro. mejor resumen. Muy bien. Sí. Te seguimos esperando aquí, ¿eh? No Pronto, se ríe. pronto. Oye, Francín, regáñalo, dile que no se ría. Digo, ¿qué te pasa? Te mando un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Luis Rodríguez Alemán en Jalapa. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.